Shalom a todos, amados, muchas bendiciones. Damos gracias al Padre por toda su bendición que nos da en esta hora de poder seguir estudiando su palabra santa y maravillosa. Ya en la víspera de entrar a estos días tan importantes que se vienen, como lo son el inicio del año. Estamos cerrando un año y estaremos abriendo uno nuevo, uno con oportunidades preciosas para seguir adelante, para seguir mejorando. Estaremos cerrando con esta enseñanza de la cultura forja el carácter, hoy en su parte número 29, este tema provisionalmente, ya que estaremos con todo lo que viene del tiempo de las convocatorias de primavera, que nos llevarán pues un tiempecito con todos los elementos que eso trae. Por lo tanto, ya como es costumbre, cuando llegue este tiempo, se detienen las enseñanzas que venimos siguiendo, tanto el Morey Edael como mi persona, para dar paso a los temas que aplican a la temporada de inicio de año. Por eso entonces, bueno, estaremos hablando del tema que hemos venido trabajando. Vamos a ponernos en pie para orar, pedirle al Padre pues que sea Él quien nos continúe bendiciendo, quien nos siga guardando y que nos siga ayudando en todo momento. Damos a Él toda la gloria y toda la honra porque Él se la merece. Amado Padre, en esta hora, Señor, bendecimos tu nombre porque no hay otro como tú. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, darnos la bendición de poder estar nuevamente delante de ti, ahora para estudiar tu palabra, para poder seguir entendiendo, Señor, todas las cosas que a tu revelación, a la revelación de la palabra, compete para nosotros, tus hijos, los cuales pues tenemos como tarea cada día poder buscarte a ti a través de esa palabra santa y maravillosa. Y con ella todos los temas, Señor, que tenemos que seguir manejando como hijos tuyos y como parte de tu pueblo Israel, parte de ese reino precioso que se llama Israel. Gracias, Padre, por toda la revelación. Gracias por tu Hijo amado, Yehoshua. Te seguimos implorando, rogando, Padre, que nos sigas ayudando, especialmente a todos aquellos que están convalecientes, nuestro Roe Nahum, nuestro Morey Edael y todos nuestros hermanos pues que están en convalecencia. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros y seas tú guiándonos en esta hora para poder tener edificación de parte de tu palabra santa y preciosa. Por los méritos de tu Hijo amado Yehoshua, oramos a ti y te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Bueno, como es costumbre, saludamos a todos los que están conectados, que desde su casa estarán siguiendo pues esta enseñanza. La cultura forja el carácter, hoy en su parte número 29. Habíamos quedado allí en el texto de Job, que aparece en las versiones como Jod, y estábamos hablando en función a lo que Hillel en el capítulo 1, versículo 32 al 35, como un fragmento importante dentro de nuestro estudio con respecto a la enseñanza que se había venido trayendo dentro del mundo religioso con respecto al nacimiento de nuestro Mesías amado Yehoshua, el cual hemos dicho es de suma importancia entender porque de esto depende muchas de esas doctrinas y enseñanzas que lamentablemente están distanciadas de la Torá, de la verdad, y que a través de esta enseñanza y de este estudio queremos corregir con humildad. Queremos corregir porque para eso estamos. Ya sabemos que errar es de humano y todos erramos. Corregir es de sabios
y tenemos el compromiso de que mientras estamos en este mundo tenemos que seguir corrigiendo. ¿Por qué? Porque no las sabemos todas. No podemos saberlas todas. Siempre tenemos que estar en ese proceso primero de aprendizaje, pero también de corrección, porque venimos trayendo una base que lamentablemente estaba errónea, que estaba desajustada, despegada completamente de su origen, que es hebreo, y eso pues ha traído como consecuencia todo este sinnúmero de enseñanzas, lamentablemente, alejadas de la verdad, alejadas, erróneas. Por ello entonces hemos venido estudiando este tema. Ya habíamos quedado aquí en la parte donde Hillel menciona este término conocido como hijos de Elohim, o el hijo de Elohim específicamente con respecto a nuestro Mesías amado Yehoshua. Y en la clase pasada hablamos de este término y cómo muchos de los exégetas y estudiosos del campo que estamos nosotros revisando, como es el campo de la escritura, no se ponen de acuerdo, porque muchos hablan de este término, el hijo de Elohim, como un término que evoca, ¿verdad?, divinidad. Vamos a usar esa palabra divinidad, que es la que se usa dentro del marco teológico religioso. Dentro de ese marco, algunos piensan que cuando se habla del hijo de Elohim, que en las versiones aparece como hijo de Dios, se está hablando de la divinidad del Mesías. Hay otro título que habíamos contrastado que habla, por supuesto, muchos autores bíblicos, como el caso de Ezequiel, como hijo de hombre, que algunos lo ven como terrenal, como ese ser terrenal. Sin embargo, veíamos en la clase pasada, hace algunos días atrás, que para otros es todo lo contrario. Cuando se habla de hijo de Elohim, se está hablando de algo terrenal, y cuando se habla de hijo de hombre, se está hablando de algo celestial, aunque parezca contradictorio. Ojo, eso lo estoy refrendando, o mejor dicho, no refrendando, sino reflejando en función a lo que los comentaristas dicen. Ahora, cuando nosotros leemos esto, por supuesto, en Hillel, Lucas, lo que dice Hillel, en ese capítulo 1, versículo 35, tenemos el marco de la Torá, el marco de los escritos. Y ese marco es muy importante para comprender este término, hijo de Elohim. Y habíamos citado a Jod en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Él hace mención, o el libro hace mención a este término. Dice el versículo 6, llegado el día en que los hijos de Elohim se presentan ante Adonai, vino también con ellos el acusador. Y Adonai preguntó al acusador, ¿de dónde vienes? Y el acusador respondió a Adonai y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Encontramos este término de primera mano. Ahora, dentro de lo que se ha enseñado, y vemos este caso de Yod, habla de hijos de Elohim, y la mayoría está en acuerdo a que se atribuye a seres celestiales. Que este término aquí se le está dirigiendo a seres celestiales. Pero nótese que se le está dirigiendo a estos seres celestiales por una condición. No se les menciona como hijos de Elohim por ser seres celestiales, ¿ok?, sino por
una posición que en un momento pudieran ostentar. Es evidente que cuando estos llamados hijos de Elohim se presentan ante Adonai, ese presentar es como si ellos van a rendir cuenta ante el Supremo. Más adelante vamos a estar leyendo hoy, si el tiempo nos alcanza, el Tejilín 82, donde Asaf, que es el que escribe este salmo, deja entrever una reunión de las autoridades. Entonces, lo que se narra aquí en Job y se atribuye a hijos de Elohim, que en la versión hebrea aparece como Benei Elohim, en las versiones en castellano aparece como hijos de Dios. Nosotros nos vamos al texto original y sabemos que esa expresión, ya lo hemos estudiado, no representa, sino es la expresión hebrea Elohim. Y allí encontramos esa expresión. Ahora, hay otra parte en Yod que también aparece esta expresión. Y habla allí y dice, capítulo 38, versículo 7 de Yod, ya finalizando este libro. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y todos los hijos de Elohim daban gritos de júbilo. Aparece allí también la expresión, que estamos viendo, que es Benei Elohim. Elohim es el plural de la palabra hebrea el. El, ya sabemos que significa poderoso o el poderoso. Y se le atribuye también a esa expresión en castellano la palabra griega Dios. Entonces allí cuando ustedes ven la versión, también se traduce y todos los hijos de Dios daban gritos de júbilo. Esto en el contexto cuando el Eterno está inquiriendo, por eso termina en forma de pregunta este versículo 7. ¿Por qué? Porque es el momento cuando está inquiriendo a Yod sobre la revelación de las cosas, las cuales yo, por supuesto, no conocía perfectamente. Y entonces el Señor le revela, por lo menos, esta situación que se presenta allí. Habla también entonces de esta expresión hebrea. En el Teilín 29, versículo 1, dice, tributad a Adonai, oh seres celestiales. En las versiones aparece seres divinos. Pero ya sabemos que la expresión más adecuada no es divino, sino celestial. Habla y dice, tributad a Adonai la gloria y fortaleza. Y en el versículo 2 dice, tributad a Adonai la gloria debido a su nombre, postraos ante Adonai en el esplendor de la santidad. Ahora, cuando habla tributad a Adonai o seres celestiales, que es la traducción, ahora cuando buscamos el original, nos damos cuenta que es la misma expresión que aparece allá en Iyov. Y se debió traducir como hijos de Elohim o de Elim. Benei Elim. Y en las versiones lo traducen como seres celestiales, atribuyendo que esta expresión es hacia los ángeles, conocidos como ángeles.
Ahora el Salmo invita a los seres celestiales o a los hijos de Elohim en función a la autoridad que ellos tienen delegada de parte del Padre. Que aún las autoridades, todas las autoridades deben postrarse delante del Creador. Deben rendirle honor y tributo. Ahí en ese marco aparece entonces también esa expresión Benei Elohim. En la Biblia textual, a pie de página, usted puede encontrar, amado hermano y amada hermana, cuando lee estos textos, una llamada, y esa llamada le dice la expresión hebrea que, por ejemplo, en el Tehilim 21 hay. La expresión hebrea para seres celestiales es Benei Elohim. Benei Elohim, que se puede traducir como hijos de Elohim. Se refiere, dice probablemente la textual, a los ángeles, tal como lo definen los manuscritos de Qumran. La expresión paralela del Tehilim del Salmo 89:6, único pasaje adicional en los Salmos en donde aparece esta frase, parece apoyar esta idea, en contraste con el Tehilim o el Salmo 96:7, que tiene una connotación terrenal. Comentario de la versión textual de la Biblia. Entonces habla de esta expresión hebrea Benei Elohim, pero fíjense que cómo se traduce como seres celestiales. Ahora, en función a los seres celestiales, sabemos que ostentan una autoridad que el Padre les delega para cumplir una función. Entonces, a quien tiene autoridad de parte del Padre, se le denota como hijo de Elohim. Pero no es porque es hijo de Elohim, porque el Señor lo engendró como un hombre engendra un hijo. No es esa la connotación, que es la connotación que se le dio y se le ha querido dar a Yehoshua con respecto a su relación con el Padre. Y es lo que vemos en el caso también de estos seres celestiales o ángeles a quienes se les da autoridad, y por darles autoridad entonces se les delega como hijos. Ahora todos, ¿verdad?, en alguna manera tenemos una relación con el Creador porque nos crea, pero hemos aprendido pues que no todos tenemos o somos hijos de Elohim. De hecho, Yohanan en el capítulo 1 versículo 12 nos enseña que nosotros, los gentiles, o mejor dicho, los ex gentiles, estábamos apartados de la ciudadanía, estábamos fuera, dice Efesios, pero Yohanan en el Evangelio, conocido como el Evangelio, en el capítulo 1, versículo dice que se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Adonai, hijos de Elohim. Un derecho. Ahora ese derecho va en función al legado que se nos ha dado, que no lo teníamos antes, porque no éramos agentes del Padre, no teníamos relación con Él, aunque Él nos creó, porque todos fuimos creados por el Señor. Entonces vemos allí esta expresión Benei Elohim, que es la que aparece en estos textos, que puede traducirse como hijos de Elohim, y así aparece. Entonces encontramos a Gilel diciendo que Yehoshua será llamado hijo de Elohim, pero no porque él engendra de manera terrenal o biológica al Mesías. En Tehilim 89:6, que ya lo citaba el comentario de la textual, habla y dice, porque ¿quién entre los cielos puede comparecer a Adonai? ¿Quién entre los seres
a Adonai, ¿quién entre los seres celestiales se asemeja a Adonai? Esa expresión, seres celestiales, es también equiparable a la expresión Benei Elohim o Benei Elohim o hijo de Elohim. En Tehillim 96:7, donde se hace el enlace, el comentario de que esta expresión tiene que ver a lo terrenal y no a lo celestial, dice: tributad a Adonai, oh familia de los pueblos, tributad a Adonai gloria y poder, para poner allí el contraste. Ahora, volviendo al caso de Melech David, esta filiación real, cuando se habla de esta expresión hijos de Elohim, o de alguien que tiene una autoridad, una agencia delegada, dice, y por lo tanto habla de esa agencia delegada, esa filiación real es una declaración de poder. El rey es el agente de Adonai, su representante y por lo tanto el canal de su poder. En otras palabras, en medio de una cultura encubierta que está reflejada en la escritura, pero que con los lentes equivocados, por supuesto, no se puede ver. Y cuando hablamos de cultura encubierta es porque lamentablemente las versiones, las doctrinas, las enseñanzas fuera de contexto ha generado esa forma pues de tapar o de encubrir la verdad. Ahora, esta verdad que está en la escritura, pero con los lentes equivocados no se puede ver, tiene que ser vista de otra manera. Ahora, me refiero a una figura enigmática como lo es la figura de Malquisedec, que en las versiones aparece como Melquisedec. Melquisedec o Malquisedec es una figura enigmática que se ha malinterpretado, malentendido y por supuesto viéndola con esos lentes erróneos se presta para muchas conjeturas, del cual el mismo Melech David escribe en los Tehillim, específicamente en el Tehillim 110:4. En todo el Tanat, sin ánimo pues o temor de equivocarnos, en Bereshit, en el encuentro de Melquisedec o Malquisedec con Abraham, y en este salmo, ¿verdad? Y otro salmo que hablan de este personaje, en más ningún otro lugar del Tanat se consigue. Se vuelve a conseguir en el libro o Sefer de Ivrim, que también conseguimos una referencia a este personaje conocido como Malquisedec. Ahora, ya nosotros sabemos que esta expresión Malquisedec no es un nombre común. ¿Qué es? Es un nombre, pero no nombre común, sino un título. Un título, un nombre que se le da a alguien que está ostentando una autoridad. ¿Por qué? Porque la misma palabra o el mismo nombre, ¿qué significa? Malki significa mi rey. Y Sedec, ¿qué significa? Justicia. Mi rey de justicia o mi rey justo. El mismo Melech David escribe de este rey. Ahora ya nosotros dijimos que en algún momento también vamos a estar hablando sobre este personaje enigmático que en la escritura aparece y que, bueno, ha dado a muchas conjeturas. Pero en cuanto a esta afiliación de David como ese rey
Y ese agente de Elohim le llevó entonces a ser considerado como hijo de Elohim, no solo a él, sino también a Shelomó, que es lo que se está dando en Gilel en el capítulo 1 con respecto a Yehoshua. En el Tejilín 110, versículo 4, habla la escritura y nos dice: juró Adonai y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Malquisedec. ¿A quién se está refiriendo? Literalmente, ¿a quién se refiere? Este salmo se refiere, Salmo 110:4, a Melech David. Melech David está connotado en la escritura como un rey especial. Un rey especial. Ya sabemos que este Malquisedec, en los tiempos de Abraham, ¿qué función tenía? Era rey y Cohen. Rey y sacerdote. Rey y sacerdote. Ahora, Melech David está adquiriendo por parte del Eterno, no de hombre. Es el Eterno quien le está dando este ordenamiento. Ahora, ya sabemos que en la escritura se menciona otro tipo de sacerdote, o otra línea sacerdotal, mejor dicho. ¿Cuál es? La línea de Aarón. Ahora, esa línea sacerdotal también la da el Eterno. Pero ¿se la dio a quién? A Aarón. Y Aarón la trasladó sucesivamente a sus descendientes. Mientras que con Melech David no está viniendo por una sucesión con respecto a la sangre, sino más bien por un ordenamiento celestial. Se le está declarando a él como Malquisedec, sacerdote según el orden de Malquisedec, un orden diferente al orden levítico o aarónico. Y esto hay que tenerlo muy claro. Ahora, esto repercute grandemente en nuestra enseñanza. ¿Por qué? Porque a Melech David se le está dando un orden que se va a reflejar en uno de sus descendientes en el tiempo. Por eso el autor de Ibrín cita, y ya lo vimos en la clase pasada, también aplicándole esto a quién, a Yehoshua, al Mashiach Yehoshua, que también es sacerdote según el orden de Melquisedec, porque sabemos que nuestro Mesías no es de la línea arónica o levítica, así como Melech David no lo fue. Todo lo contrario, es de la tribu de Yehudá. ¿Por qué? Por ser descendientes de David. Entonces encontramos aquí en la declaración solemne y celestial del Padre de que David, Melech David, es sacerdote. Ahora, son pocas las personas que tienen en cuenta a David como sacerdote. Sacerdote que en un momento tuvo función, que llegó a ejercerla paralelamente con el orden arónico o levítico, el sacerdocio levítico. Vemos en tiempos de Melech David y encontramos algunas reseñas importantes que nos los muestran. Por ejemplo, en Primera de Shemuel,
capítulo 21, versículo 1 en adelante, estaremos leyendo allí hasta el versículo, capítulo 1 y estaremos leyendo en segunda de Shemuel 24 también. Dice, primera de Shemuel capítulo 1, versículo 21, versículo 1. Entonces David marchó a Not, donde Ahimelech, el sacerdote, pero Ahimelech recibió a David con sobresalto y le dijo, ¿por qué vienes solo sin nadie contigo? Y David respondió al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa del asunto a qué te envío y qué te he ordenado. Y yo he citado a los jóvenes en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Respondiendo el sacerdote, dijo a David, no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros estos 3 días. Cuando salí, los cuerpos de los jóvenes se tornaron santos, aunque no eran más que un viaje común. Cuanto más hoy, cuando habrá pan santo en sus cuerpos. Entonces el sacerdote le entregó lo consagrado, pues allí no había otro pan, sino el pan de la proposición, que acababa de retirar de la presencia de Adonai para sustituirlo por el pan caliente, tal como era costumbre. ¿Qué vemos aquí? Ahimelech David, de alguna manera, recibiendo un trato especial. Por alguna razón, ya aún las autoridades competentes, porque estamos hablando de quién, del sumo sacerdote, del Cohen Gadol en ese momento, que primera de Samuel refleja que era Ahimelech. Siendo el sumo sacerdote, le dio a Melech David de los panes que estaban para comer solamente, o se les permitía comer a los sacerdotes. Por supuesto, esto ha sido objeto de estudio. Pero ¿qué nos damos cuenta? De que Melech David tenía una condición especial, que le avalaba como para estar delante del Creador o del Eterno y aún de participar de estas cosas que eran sagradas que no podía participar nadie. ¿Ve? Ahora, hay otro caso que es el que se presenta en segunda de Shemuel, capítulo 24, versículo 18 al 25, dice, y Gad fue a David aquel día y le dijo, recordemos que este Gad es un profeta, sube y levanta un altar a Adonai en la era de Araúna el Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, tal como Adonai había ordenado. Y tendiendo la vista, Arabna vio al rey y sus siervos que avanzaban hacia él. Y saliendo Arabna se postró en tierra ante el rey. Y preguntó a Arabna, ¿para qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, a comprarte la era para edificar un altar a Adonai a fin de detener la mortandad del pueblo. Pero Arabna dijo a David, tómela y ofrezca a mi señor el rey lo que parezca bien. He aquí los bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo, oh rey, lo da Arabna al rey. También dijo Arabna al rey,
Adonai, tu Elohim, te sea propicio. Pero el rey dijo a Arabna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no elevaré holocaustos a Adonai mi Elohim que no me cuesten nada. Así David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Entonces David edificó allí un altar a Adonai y elevó holocaustos y sacrificios de paz, y Adonai se aplacó con la tierra y cesó la plaga en Israel. Nos damos cuenta lo que está pasando allí y ¿qué vemos? Para sintetizar, nos vamos al último versículo, el versículo 25 de este fragmento, y la compra de este terreno, que por supuesto después va a servir como ese terreno donde se va a construir el primer templo en Jerusalén, en Israel. No cualquiera. Ese lugar, el Señor, no fue otro, fue el Señor que le dijo al vidente, a Gad, al profeta, anda y dile a David que haga tal cosa. Por supuesto, en el marco de un momento muy difícil para Israel. ¿Por qué? Porque había una mortandad. Y esa mortandad se debió a una necedad del mismo David. ¿Por qué? Porque hizo un censo. Y lamentablemente las consecuencias fueron estas. Entonces el Señor le dice, bueno, vamos a arreglar esto. Dile a David que vaya al campo de Arabna, ¿ok? Que allí edifique un altar y ofrezca sacrificios y holocausto. ¿Para qué? Para detener la mortandad del pueblo, como dice el versículo 21 de este capítulo 24 y segunda de Samuel. Y dice entonces el versículo final, entonces David edificó allí un altar a Adonai y elevó holocaustos y sacrificios de paz. Ahora, ¿quién tiene esta responsabilidad en Israel? ¿Quiénes? No es la gente común. La gente común no podía realizar este trabajo. ¿Ese trabajo era de quién? De los Kohanim, de los sacerdotes. Y aquí claramente se dice que David entonces en este momento, ¿cómo funcionó? Como un sacerdote. Un sacerdote. Por eso es que hay la justificación para que él pueda hacer tal cosa. ¿De dónde viene? De parte del Eterno, declarándolo a él en una orden sacerdotal. Por supuesto, esa orden sacerdotal superior a la orden sacerdotal que ya estaba establecida en Israel, que es la orden arónica. Ahora ya sabemos que primero viene una y después viene la otra. ¿Cuál viene primero? Viene la orden sacerdotal de Melquisedec y luego viene la orden arónica, porque es lo que dice Ibrín, que el mismo Leví estaba ¿dónde? En el seno, ¿verdad?, de Abraham, y por lo tanto entonces ya estaba establecida esa orden sacerdotal que se refleja en la historia de Abraham. Todavía no había nacido Leví. Entonces eso se da posterior. Pero ¿qué vemos? Que David funcionó como sacerdote. Ahora, esa expresión, hijo de Elohim, entonces tiene que ver con esa delegación que a David se le da como rey sacerdote, como el agente del Eterno. Eso es muy importante comprenderlo en nuestro estudio. En el Salmo 82 también tenemos allí, cuando hablamos de otra expresión que aparece en Gilel aparece hijo de Elohim, pero también aparece la expresión hijo del Altísimo, que es
¿cómo podríamos decir semejante, congruente? Son similares. ¿Ok? Porque se está refiriendo obviamente a la misma persona, que en este caso es nuestro Padre. Pero también tiene la misma connotación. Quiere decir entonces que Gilel lo que está haciendo es redundar, enfatizar la posición que este niño va a tener como agente delegado de parte del Eterno para hacer la misión y constituirse como ese rey sacerdote. Que por supuesto los mismos profetas hablan porque Zacarías lo dice. Zacarías habla y nos enseña que va a llegar un momento que ese renuevo, que ese Mashiach ungido va a unificar los dos o las dos funciones. Que en ese momento Zacarías la pinta como con dos vertientes en Israel. ¿Quiénes eran? Eran, en este caso, Zorobabel por un lado, o Zerubabel por un lado, y Yehoshua, ¿verdad? Que en las versiones aparece como Josué. Josué el sumo sacerdote y Zerubabel era el gobernador que funcionaba como especie de un rey. Entonces dice Zacarías que se va a unificar el criterio. ¿Por qué? Porque ya no habrá un rey por un lado y un sacerdote por otro lado, sino que él mismo va a aportar las dos funciones. ¿Qué es lo que va a pasar con Yehoshua cuando venga? Que él será el rey, pero también será el sacerdote grande, el más grande, el que tendrá la voz cantante. Entonces habla, por ejemplo, en esta expresión, hijos de Elohim, hijos del Altísimo, que aparece aquí también en el Salmo 82, que ya lo estudiamos en otra ocasión. Tehillim 82 dice, Elohim se levanta en la sinagoga de los jueces y en medio de los jueces juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y levantaréis el rostro de los malvados? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al pobre, rescatad al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. Pero no saben ni quieren entender, siguen andando en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, Elohim sois, y vosotros todos hijos de Elión. Sin embargo, como hombres moriréis, como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Elohim, y juzga la tierra, porque tú eres el dueño de todas las naciones. Amén. Es evidente que cuando encontramos este salmo, nos damos cuenta que a quien se le está hablando en función a esta reunión ostentan autoridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las versiones aparece jueces. Dice, Elohim se levanta en la sinagoga, en la reunión de los jueces. Ya habíamos estudiado que esa expresión allí, que en la textual aparece como jueces, en realidad es Elohim. En las versiones originales o en el caso de la versión hebrea del Tanaj, de los Tehillim, es la expresión Elohim. Y dice, en medio de Elohim, en medio de los jueces, juzga. Entonces se está hablando de autoridades. Y en el 82.6 es que aparece la palabra o la expresión en cuestión, hijos de León. Y dice Asaf, yo dije, Elohim sois. Hablando como si él fuera el Eterno o de parte del Eterno. Yo dije, Elohim sois, y vosotros todos hijos de León. Se está refiriendo entonces a estos jueces, a estas autoridades que habían alcanzado una posición para ser llamados hijos del Altísimo. Ahora, cuando esta expresión se le aplica al Mesías, se le da la connotación entonces de la misma manera, como una autoridad. ¿Por qué será llamado hijo del Altísimo?
porque va a ostentar una autoridad. Ahora, esta autoridad o estas autoridades que fallaron porque no estaban juzgando conforme al derecho celestial, sino estaban haciéndolo mal, fueron degradadas. ¿Por qué? Porque dice, sin embargo, como hombres moriréis. Esa expresión, como hombres moriréis, ya habíamos explicado que denota que como comunes. La autoridad les será revocada. Ya no tendrán el privilegio de ser un agente, sino que también recibirán un juicio. No quedarán absueltos. Y dice, como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces se evidencia que esta expresión hijos de León o hijos del Altísimo, al igual que hijos de Elohim, denota es autoridad, que es lo que está hablando el Malaj en las conversaciones que tiene entonces con Miriam, con Joseph, con respecto a ese ser especial que va a nacer de ella y que tiene una connotación muy importante. Ahora, observando esos dos términos, hijo de Elohim e hijo del Altísimo, denotan claramente autoridad por respaldo, debido a la relación entre Adonai y su agente. Ahora, ¿qué respalda una relación con el Eterno? La conducta. Si no hay una conducta adecuada, esa relación, ¿cómo queda? ¿Cómo queda la relación con el Eterno? Se pierde. ¿Y la autoridad cómo queda? Revocada y relevada. ¿Pero quién lo hace? Hace poco estudiamos sobre el respeto a las autoridades, que quien lo tiene que hacer es quien la constituye, no otro. Otro no tiene permiso para hacerlo. Es el Señor, como esa máxima autoridad, quien puede revocar. Pero si la persona tiene respaldo por su testimonio, por sus acciones, por su comportamiento, entonces la relación se fortalece y el Señor le afirma, como hizo con David, que le afirmó. O, como aparece en Gilel, también cuando habla de esta expresión hijo del Altísimo, en el capítulo 6, versículo 35, que dice, más bien, amad a vuestros enemigos y haced bien, y da prestado no esperando nada, y vuestro galardón será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso hacia los ingratos y malvados. Y el versículo 38 dice, 36, perdón, sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Entonces, es la conducta de nosotros como creyentes apegados a los mandamientos del Señor que nos va a dar la calificación de hijos del Altísimo, que es congruente con lo que habíamos citado de Yohanan, capítulo 1, versículo 12, que al creer en Yehoshua, al aceptar a Yehoshua como el Mesías, como el Hijo de Elohim, nosotros entonces adquirimos un derecho legal de ser llamados también hijos de Elohim, hijos del Altísimo, y tener esa autoridad. Eso nos da una autoridad. Nos delega como agentes también, como posteriormente Rav Shaul también lo dice, que nos denota a los creyentes como embajadores de Elohim, hijos del Altísimo, por esa relación que se da entre el Padre y su agente. En este caso, sea David como rey, sea Yehoshua como su ungido, como su Mashiach, o nosotros como sus hijos, siendo parte de Israel.
Ya vemos que también a Israel se le denotó como primogénito, como hijo de Elohim, hijo del Altísimo. Entonces, estas expresiones no quieren decir que Yehoshua es hijo, vamos a decirlo, carnal, biológico del Eterno. No es lo que quiere decir allí en la Escritura. Volviendo al texto en cuestión, se denota, porque si ahora lo leemos con esta visión que acabamos de reflejar en todos estos textos, en la clase pasada y en esta, como dice Gilel, capítulo 1, versículo 32 al 35, este será grande, grande. Esa expresión será grande, ¿por qué? Porque va a tener una autoridad y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Por qué? Porque va a ostentar una relación de agencia, de agente con el Padre. Va a ser el agente, el delegado del Señor aquí. Eso es lo que está reflejando Gilel. Y Adonai, ¿qué va a hacer? Siendo llamado Hijo del Altísimo, Adonai le dará el trono de David, su padre. Tremendo. El mismo texto ya nos está diciendo por dónde vienen los tiros. ¿De quién es hijo el Mesías? De David. ¿Por qué? Porque viene de esa descendencia. Porque fue a David quien se le dio esa promesa. Ahora, ¿qué más dice? En el versículo 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y de su reino no habrá fin. Él es hijo del Altísimo porque es el rey que se va a sentar en el trono de David, su padre, que también fue denominado como hijo de Elohim, como hijo del Altísimo, por la relación de agencia, de agente, de delegado, aquí representante, mejor dicho, en la tierra. David era el representante de Adonai en su momento. Y fue catalogado en el Salmo 89, que también leímos, como el más excelso de todos los reyes. Por supuesto, siendo David esa figura, sombra y figura de ¿quién? De Yehoshua, como el Mashiach de Israel. Entonces ahí claramente lo vemos como ese hijo del Altísimo denota esa autoridad que va a recaer sobre él. ¿Por qué? Porque se va a sentar en el trono de David su padre y reinará. Por eso entonces le van a llamar hijo del Altísimo, como pasó con Mele David, como pasó con Mele Shalomó y como pasa con el agente o el delegado del Eterno. En Yeshayahu, capítulo 9, versículos 6 y 7, encontramos en la profecía mesiánica, le podemos decir de esa manera, que refleja la autoridad del Mesías. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable, consejero, príncipe, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Repito, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y versículo 7, lo dilatado de su principado y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo de Adonai Sebaot hará esto. Entonces encontramos allí en Yeshayahu esa expresión con respecto a la promesa que se le hizo a Melech David, que el principado, que el reinado sobre el trono de David
no tendrá fin. ¿Por qué? Porque este niño que ha de nacer va a sentarse en ese trono y va a adquirir una repercusión superior. Superior. Porque fíjense que Yeshayahu no escatima expresión alguna para referirse a él. Todo lo contrario, lo eleva hasta lo sumo. Como dice Rav Shaul allá en Filipenses capítulo 2, que por su obediencia él fue elevado hasta ¿dónde? Hasta lo sumo, hasta lo más alto. Para ser ese hijo predilecto, ese hijo aprobado que se ha de sentar en el trono de David, su padre, a quien se le prometió que un descendiente de él se sentaría en el trono. Como lo dice Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 13, y con este estaremos terminando por hoy. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Cuando haga mal, lo corregiré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartarán de él como la aparté de Shaul, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti, y tu trono será estable eternamente. Con esto se está dando a Melech David la palabra, la promesa de que nunca faltaría descendiente suyo que se sentara en el trono de Israel. En el trono de Israel. ¿Quién se va a sentar en el trono de Israel? Un descendiente de Melech David. Y ese descendiente es Yehoshua. Yehoshua siendo hijo legítimo de David. Descendiente biológico de David. Por lo tanto, dentro de esa, como habíamos dicho, enseñanza o como se dice en el mundo religioso, de esa teología hebrea, de la enseñanza hebrea, está dado que el Mesías debe venir de la casa de David. Por lo tanto, si Yehoshua no es hijo de Joseph, entonces tenemos un problema con esto, porque la palabra es clara al hacer ver que a David se le prometió tal cosa. Ahora, ¿cómo es el Señor? ¿Cómo es el Eterno? Lo que Él promete, Él cumple. Si Él le dijo a David que un hijo de Él se sentaría, entonces esa palabra es suficiente para poder interpretar las Escrituras, dándole claridad a aquellos que oscurecieron sobre el caso del nacimiento de Yehoshua. ¿Cómo fue? Siendo hijo biológico de Joseph y Miriam, ¿para qué? Para cumplir con el rigor de la profecía. Si no lo cumple, entonces no puede ser el ungido o el que se debe sentar en el trono de David, su padre. Por lo tanto, entonces vemos claramente, mis amados hermanos, hasta este momento, que esa enseñanza lamentablemente no puede tener asidero, por muy bonita que se pinte, o porque muchos quieren que sea así. ¿Ve? Bueno, con esto terminamos por hoy. Estaremos regresando con esta enseñanza luego, como dijimos, del tiempo de primavera, de las enseñanzas que estaremos compartiendo con respecto al tiempo de las convocatorias de primavera. Amado Padre, te damos infinitas gracias en esta hora por permitirnos, Señor, poder estudiar tu palabra, seguir ahondando un poquito más sobre este tema tan importante como lo es la cultura forja el carácter con respecto a cómo surgieron, Señor, las cosas con respecto a tu Hijo amado Yehoshua, nuestro Mashiach,
para esclarecer todo esto y poder de darle justo valor a todo lo que tú nos das a través de tu palabra. Gracias, Señor, en esta hora por ser para nosotros ese sostén, para nosotros ese guía perfecto, Señor, como lo eres tú, revelándonos todas estas cosas a nosotros que somos de condición humilde, que no ostentamos títulos ni nada por el estilo, Señor, pero que te ha placido pues mostrarnos para ser obedientes, Señor, a esta forma de enseñanza tan especial como lo son las raíces hebreas de nuestra fe, que nos permite ahora, Señor, poder comprender mejor. Gracias, Padre. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos y ponemos en tus manos nuestra vida. Seguimos pidiendo por nuestros hermanos que están convalecientes para que seas tú, Señor, ayudando, sanando, guardando y protegiendo. Por los méritos de tu Hijo amado Yehoshua. Amén y amén. Shalom a todos y Laila Tov.